Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 2 de marzo del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Los niños. Sí, los niños en el tiempo de Israel, en aquel tiempo en que vino Jesús, bueno, no diría en todas las sociedades, inclusive las actuales, quizá menos las actuales, pero sí, son tenidos menos, sí, claro, son ignorantes, todavía tienen todo por aprender. En general nadie acude a un niño para tomarlo como maestro, naturalmente, claro, el niño debe aprender todo. Y uno diría, bueno, los discípulos de Jesús, a menos que sean como niños. Y bueno, la pedagogía del Señor precisamente contempla como un ejemplo ilustrativo a los niños mismos, y vamos a ver por qué. Porque nos dice, a menos que sean como niños, no quiere decir que sean niños, naturalmente, pero el simbolismo que nos suministra el niño es hartamente ilustrativo. Fíjense, un niño, vamos a ver qué cualidades, vamos a decir cualidades, ¿no es cierto? O qué actitudes tiene en general. En general tiene como referencia central y casi excluyente al papá. Al papá y a la mamá, claro está. Siempre se atiene a lo que dicen ellos y tiene la palabra de los padres como si fuera la palabra superior. Y lo es, sí, porque son los encargados y responsables de la formación y educación de los niños. Deberían serlo, claro está. En ese caso, la palabra paterna es una palabra rectora. La actitud, entonces, del discípulo, del que se acerca a Cristo, que se acerca a la palabra, del que recibe la palabra como un niño, teniendo conciencia plena de que ignora todo respecto de esto, y que el Evangelio le va a enseñar cosas que tiene que aprender, como cosas que provienen de un Padre que nos enseña todo aquello, para poder entrar en un reino que es para siempre. Y ese reino comienza aquí y ahora. Por eso la actitud del niño, del que humilde y obedientemente se acerca y acepta todo aquello que procede del Padre. Fíjese cuántas veces dice el Señor, lo recibí de mi Padre. ¿Ve? Como un niño. Entonces usted tiene que considerarse cuando se acerca a la palabra, al Evangelio, al reino, que ya comienza aquí y ahora. Se consumará así, por supuesto, en la final resurrección, pero ahora ya está el reino en medio de nosotros. Entonces hay que acercarse con la actitud del niño, la humildad del niño, el deseo de aprender y recibir siempre, sin prejuicio, la enseñanza del Padre Celestial en este caso. Por eso el ejemplo, ¿no es cierto?, que nos da siempre el Señor. Fíjese, aquí los niños se los habían traído a Jesús para que los tocase. Y claro, los discípulos los reprendían a estos chicos, los discípulos de Jesús. Entonces el Señor se enojó con ellos. Se enojó como se enojaba el Señor. Siempre el reproche docente, naturalmente. Entonces, ¿qué les dijo? Dejen que los niños vengan a mí, a menos que sean como niños. No pueden entrar en el reino de los cielos. Claro, fíjese usted, si usted tiene la actitud de un tipo que cree que se las sabe todas, que no tiene que aprender nada, que eso que le están diciendo, eso ya lo sabe,
esa enseñanza para chicos no es para mí, que soy un adulto y un crecido en el conocimiento. Generalmente, si se trata de personas ya evolucionadas culturalmente, por supuesto, el desechar algo que les invita a tener una actitud de niño, por supuesto lo consideran de grado inferior. Que es un poco la actitud, un poco y un mucho, claro está, la actitud del mundo y de aquellos que son del mundo, ¿no es cierto?, que consideran que en el mundo deben tener, en fin, todos sus proyectos, son muchas veces multitudes de proyectos, tan pendientes de las cosas que van y vienen y proceden del mundo. Y un niño en absoluto se preocupa por eso. Eso lo deja en manos del padre siempre. El niño no se preocupa, no tiene el proyecto ese de acumular dinero, por ejemplo. A lo sumo de que se preocupará por el dinero, del cual habitualmente no tiene mucho conocimiento de su valor, digamos, económico, ni le interesa tampoco. A lo sumo se conforma que usted le compre un paquete de caramelos, sería un poco esa su inclinación. Entonces la actitud es, ¿sabe?, estar pendiente del padre siempre, atenerse a las indicaciones, orientaciones y aquello que procede del padre. No de otra fuente no le interesa. Y fíjese, si usted, discípulo del Señor, está pendiente siempre de las cosas que le dice el Señor del reino, el reino en medio de usted, entonces usted pone en un segundo plano, y lo va a hacer mientras esté en esta su existencia temporal, todas aquellas cosas que son preocupaciones exclusivas precisamente de un mundo que ignora el reino de la vida, el reino de los cielos, el reino que nos invita el Señor a participar de él. Es bueno tener en cuenta esta actitud. Usted dirá, ingenuidad sí, obediencia sí, humildad también, todo eso. Elevado, por supuesto, y finalmente esto se comprobará en la consumación final del reino, ¿no es cierto? Elevado sí, al grado celestial, naturalmente. El Señor siempre desde la parábola nos está ilustrando para algo superior. Nos conduce de lo inteligible, de lo sensible a lo inteligible, a lo celestialmente inteligible, a una inteligencia superior, porque nos tiene reservados para un mundo superior, para ese del cual Él ya participa y en el cual es el todo y en todos, hasta que finalmente lo veamos así y seamos también nosotros todo en todo, una unión con Él en la definitiva consumación de este reino de la vida. Entonces ahí será la comprobación jubilosa de todos aquellos que han entrado al reino con la actitud del niño y finalmente han llegado a una madurez y adultez plenísima, a una verdadera, digamos, formación cristiana. Seremos como otros Cristos, sí, realmente, hijos de Dios. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, me parece que en estos tiempos que estamos viviendo, donde los niños en tan temprana edad están perdiendo la inocencia, nos corresponde a nosotros los adultos mostrarles ese mundo de sencillez, transparencia, ingenuidad. Porque ¿de quién aprenden los niños? De los adultos. ¿Por qué los niños andan queriendo ser como los artistas, pintándose, vistiéndose? Los niños están perdiendo su inocencia, porque nosotros los adultos muchas veces no confiamos en esa palabra amorosa que nos dice Jesús acerca de quién es nuestro Padre Celestial. Tenemos que regresar a nuestros orígenes, a confiar plenamente en el Padre Celestial, a actuar como Él nos dice, para que los niños conserven esa inocencia. Efectivamente, Patricia, por eso es importante, esto dicho a los padres, por ejemplo, a los tutores, a los progenitores, que son los encargados
de la educación y formación primaria de los niños. Bueno, la Iglesia del Señor, la Iglesia de Cristo ya se preocupa de ellos, y para trasladarlos ya desde la más tierna infancia precisamente a la vida y su plenitud, al reino de la vida. No olvide nunca usted, papá y mamá, responsable de la vida propia y de la vida de sus hijos, que las catequesis que se dan para los niños en las iglesias son indispensables, porque es la formación simultánea con la que usted le suministra en la educación doméstica en su casa y en la instrucción primaria en los colegios. Es indispensable la formación espiritual que la va a adquirir precisamente en una sana y sabia catequesis. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre sabio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de humildad, de obediencia, tu espíritu, Señor, que nos acerca siempre a la presencia de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Y en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.